por este tiempo, Padre Celestial. Y sean todos bienvenidos en esta noche a un tiempo especial con el Señor. Un tiempo en donde Dios quiere glorificarse, donde Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios te bendiga, preciosa pastora María Alvis. Muchas bendiciones, un abracito. Ojalá Dios apresure el tiempo para conocernos personalmente. Bienvenidos todos. Prepara tu corazón, porque Dios tiene una palabra hoy que hablar a tu vida. Una palabra de bendición, una palabra que fortalecerá tu corazón, una palabra que podrá traer restauración también. Así es que le damos gracias al Señor y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy estaremos hablando sobre el pacto, un pacto muy especial. Sabemos que Dios es Dios de pactos. Sabemos que Dios se glorifica y que hoy, en esta noche, queremos tratar y hablar sobre el pacto de David y Jonatán. Una amistad que ojalá pudiésemos tener amistades de esa manera. Amigos, amigas de pacto, de bendición, de amor, de fidelidad, de lealtad. De verdad que es una bendición de parte de Dios poder contar con personas así en nuestras vidas. Si usted tiene a alguien así, siéntase privilegiado. Gócese en el Señor, porque no es tan fácil encontrar a alguien de pacto, a alguien que te ame y que pueda respetar un pacto, pueda respetar una promesa. Pero antes, yo quiero compartir con ustedes qué es un pacto. Vamos a hablar en esta noche de lo que es un pacto. Bendiciones, Apóstol Zuleima, un saludito, un abrazo allá y contando el tiempo para poder vernos nuevamente. Que Dios se glorifique en tu vida y en todos los planes y propósitos para ese congreso tremendo. Que Dios haga maravillas y apareje todas las cosas. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Un pacto es un trato, es una alianza, es un compromiso y cuyos involucrados aceptan respetar las condiciones de ese pacto, tienen fidelidad a ese pacto, a lo que se ha comprometido, a lo que se ha pactado, a lo que se ha acordado. Eso verdaderamente es un pacto. Y yo quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3, y dice: E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, se lo dio a David. Él le entregó unas posesiones que tenían un significado específico. Yo me preguntaba, leyendo estos versículos, yo me preguntaba y yo decía, ¿será posible? La Biblia no dice que Jonatán, Dios le habló, que tuvo una revelación. Yo no sé, pero sí sé que fue dirigido por Dios. Y me llama poderosamente la atención de que a pesar que la Biblia no dice que fue dirigido por Dios ni nada de eso, este hombre fue tan certero en hacer un pacto con David. Prácticamente Saúl, el padre de Jonatán, ni siquiera lo conocía. Y fue escuchando a Saúl hablar con David que Jonatán amó a David, reconoció el corazón de David y decidió hacer un pacto con David.
Y cuando yo miraba todo lo que podía significar espiritualmente, todo lo que le estaba dando Jonatán a David, yo decía, Dios mío, es como si Jonatán hubiese sabido todo lo que vendría a continuación. Es como si Jonatán hubiese visto todo lo que vendría y estaba haciendo un pacto con David. Y ese pacto no solo incluyó su vida, sino que incluyó la familia. Tremendo eso. Y Jonatán dijo, si no cumples ese pacto, tus enemigos te harán recordar. Tremendo eso. Y yo quiero que me acompañe allí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14. Capítulo 20, versículo 14. Y dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Dios para que no muera. Le dice Jonatán a David. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jonatán estaba hablando de su casa, estaba hablando de su esposa, de su mujer, de sus hijos. Y dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Dios haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Dios de la mano de los enemigos de David. Requiera Dios este pacto de la mano de los enemigos de David. Dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y yo meditaba en todo esto y yo decía, Dios mío, es tan tremendo que Jonatán estaba cumpliendo el segundo mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jonatán estaba amando a David como se amaba a sí mismo. Hay personas que no se aman a sí mismos, por lo tanto no pueden amar a nadie, porque para ellos mismos no esperan nada bueno tampoco. Ellos se tienen en tan poco valor que no pueden valorar las demás personas. Pero dice que Jonatán amaba a David como se amaba a sí mismo. Jonatán sabía que era hijo de David, que era parte de la realeza, que tenía autoridad, que por línea podía ser el sucesor de su padre. No era cualquiera. Jonatán se amaba a sí mismo, reconocía la autoridad que había en él. Pero él le entrega esas cosas a David. Y es a mí lo que me impacta cuando decide despojarse de sus cosas. El hijo del rey no tenía cualquier cosa puesta. Lo que tenía era bueno, era de lo mejor. Y también todo lo que tenía hablaba de su estatus como realeza. Y cuando él entrega estas cosas, wow, a mí yo dije, Dios mío, cuando él entrega estas cosas a David, no lo estaba mirando como a cualquiera, sino que lo estaba mirando como que tú eres realeza también. Y yo voy a entregarte estas cosas. Es como si le estuviera impartiendo de su realeza a David. Y mire lo que dice, que le entregó, se quitó el manto que llevaba. En otras palabras, David estaba haciendo una transferencia de una predilección. Tremendo esto. Estaba haciendo la transferencia de una predilección. O sea, él era
el predilecto, era el hijo del rey. Y al entregarle Jonatán a David estas cosas, estaba haciendo una transferencia de esa predilección para David. Se estaba quitando a él y estaba poniendo a David en lugar de él. Porque yo creo que él pensaba, al hacer este pacto y al amar a David como lo amaba, él pensaba, es que David y yo, no hay diferencia. No hay diferencia. Es tan tremendo. Dios te bendiga, pastora Albina. Bendiciones para tu casa también. Tremendo esto. Estaba entregando, estaba haciendo una transferencia, estaba haciendo un reconocimiento. Y vamos a pensar en ese manto. En ese manto. Wow, tremendo lo que significaba ese manto. Espiritualmente, ese manto significaba una cobertura para cumplir una asignación en la tierra, un empoderamiento. Él estaba entregando, él estaba transfiriendo y estaba entregando a David esa cobertura para cumplir la asignación como rey. En los tiempos de Jesús, que llevaba la capa, que era diferente al manto, era lo más importante que tenía. Por eso el Señor dijo, dale tu capa. Porque era una cosa tan importante en esos tiempos. La gente dormía en el camino y su capa era muy importante para cubrirse. Pero en este caso se estaba hablando del manto del hijo del rey. No era cualquier manto. No era cualquier manto. El hecho de que Jonatán hubiese entregado el manto, le estaba entregando lo que le confería ese manto a Jonatán. Ese manto a Jonatán le confería poder, le confería autoridad, le confería una diferencia delante de las demás personas. No era cualquier manto, era el manto del hijo del rey. Tremendo esto. Y me maravillaba eso y yo decía, es que ¿cómo pudo Jonatán haberse dado cuenta, haber pensado, si no fue dirigido por Dios, hacer semejante transferencia, hacer semejante cosa? ¿Por qué que no se quedó solamente con darle el manto? No solamente con darle el manto. El manto también significaba autoridad, símbolo de poder soberano y generalmente reservado para la realeza. Lo que acabo de decir. Él estaba transfiriendo la realeza que él portaba como hijo del rey. Estaba transfiriendo todo sobre David. Estaba empoderando a David. Estaba reconociendo a David. Wow, y me llama la atención esto porque hoy en día es tan difícil poder reconocer ciertas cosas. Por eso Salomón dijo, dame discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Porque la gente está acostumbrada a decir, es que todos sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, qué está bien y qué está mal. Mentiras. Se necesita discernimiento también. Discernimiento, sí, porque a veces el mal está escondido, a veces no, la mayoría de las veces está tan camuflado, está tan escondido, se viste como ángel de luz, dice la palabra. Y tremendo esto, cómo él entrega ese manto y prácticamente está transfiriendo. Después dice que de haberle entregado el manto, dice, le entrega la espada. ¿Sabe qué significa la espada? La espada significa violencia, combate, intervención militar. Le estaba entregando a David. Le estaba entregando a David una espada para pelear. Para pelear. Ya no para matar a un gigante. Porque había matado osos y leones cuando no era nadie. Después lo saca Dios del anonimato para matar a Goliat.
ahora se le entregaba una espada con la cual defendería su reino cuando lo tuviese, cuando le fuese entregado. Qué maravilloso eso. Y sabe que el Señor nos entregó la espada, que es la palabra de Dios, como defensa, como edificación, como exhortación. Dios mío, es tremendo esto. No se puede pertenecer a un reino que sufre violencia sin una espada. Definitivamente. Es imposible pertenecer a un reino que sufre violencia sin una espada y sin ser violento. Por eso la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Y la palabra es la espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos. David necesitaba una espada, y no cualquier espada. Una espada que venía de la realeza, porque él iba a ser rey. En otras palabras, él estaba siendo preparado. Él estaba siendo vestido. Estaba siendo preparado para la asignación que le venía como rey. A mí me maravillaba todo esto y yo decía, Dios mío, es tan tremendo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y nos dio una armadura, y nos dio una espada, y nos dio un escudo de la fe. O sea, tremendo, nos vistió y nos preparó para la pelea que tenemos, la buena batalla de la fe. Tremendo eso. Qué maravilloso poder entender que no estamos solos, que Dios nos habilita, que Dios nos capacita cada día, que parte de la capacitación de Dios para pelear la buena batalla de la fe son este tipo de enseñanzas, es esta palabra que nos fue transferido también por la sangre del Cordero. Nos llamó a ser reyes y sacerdotes. También, tremendo eso. Y entramos en un pacto también, nos llamó a un pacto. Y aquí quiero hacer un paréntesis en esto. Los pactos con Dios salen de Dios. Nadie puede decir, es que yo pacté con Dios. No, los pactos con Dios salen de Dios. Yo digo, yo quiero hacer un pacto con X persona y le doy las condiciones. Y esa persona me dice, no me interesa. Yo puedo querer hacer un pacto, pero si esa persona no lo acepta, no. Por eso, no se deje robar absolutamente nada. No, que pacte con Dios. A usted Dios le dijo que hiciera un pacto. No, es que si trae ahora mismo un pacto, se va a multiplicar. No, porque usted podrá querer hacer un pacto, pero Dios no está interesado, no es la voluntad de Dios. Tú no puedes pactar con alguien que no quiere, tú no puedes pactar con alguien que no acepta las condiciones. Por eso te di la definición de pacto. Primeramente, es una alianza y es un acuerdo, no es unilateral, no es que yo quiero y así la otra persona no quiera, no, eso no es un pacto, eso no es un pacto. Por eso entramos en el pacto de la gracia con la sangre, a través de la sangre del Cordero. A través de la sangre del Cordero. ¿Y esto es para quién? Para aquellos que aceptan el pacto. Para aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Para aquellos que se arrepienten de sus pecados y entran en ese pacto. De lo contrario, no tendría significado. Absolutamente que no. Si tú no aceptas el pacto del Señor, pues lógicamente no vas a entrar en ese pacto. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Y dice más adelante, y su arco, y le fue entregado su arco. ¿Sabe que el Señor tiene un arco en donde usted y yo somos las flechas y somos lanzadas? Cuando la punta ha sido bruñida, preparada, pasada por fuego, entonces somos lanzadas por el Señor, porque Él nos lleva en su aljaba. Tremendo eso. El arco era para largo alcance. También era para la guerra.
Y dice más adelante, y su talabarte. ¿Qué es el talabarte? El talabarte era el cinturón. Era el cinturón y también símbolo de estatus. Wow. O sea, el cinturón que portaba el hijo del rey no era cualquier cinturón. Era un cinturón de la realeza. ¿Sabe que muchas veces en esos combates se reconocían los cuerpos o a la familia que pertenecían por las cosas que portaban? ¿Recuerdan el cayado de Jacob y Tamar? Y se reconocían por las cosas que portaban. Por lo tanto, las cosas que pertenecían a la realeza tenían un sello especial. Era reconocido. Y él pone el cinturón sobre sobre David. Jonatán se lo entrega a David. Tremendo eso. Le da estatus. Y también para portar la espada. El cinturón de la verdad. Para sostener la espada. Wow, tremendo eso. Qué maravilloso eso. En otras palabras, lo vistió como de la realeza. Y me maravilla eso. Yo no me canso de mirar esa historia y yo digo, por Dios, ¿cómo Jonatán pudo hacer todas esas cosas sin darse cuenta que era lo que estaba haciendo? Y cuando entra el pacto y cuando le dice, mira, es que vas a guardar mi familia, es que el pacto que vamos a hacer es que me vas a guardar a mí, es que cuando ya no queden enemigos tuyos, tú me tendrás en tu casa, mi nombre permanecerá en tu casa. En otras palabras, Jonatán parece que estaba contemplando que David iba a vencer, que David iba a ser el rey y que por lo tanto iba a ser la máxima autoridad. Y Jonatán en ese momento estaba en una posición de humildad entregándole todas las cosas a David. Estaba en una posición de reconocimiento. ¡Qué tremendo! Saúl pudo haberlo reconocido, pero lo que hizo fue llenarse de celos, de envidia, de enojo. Pero Jonatán, el corazón de Jonatán, reconoció que era un rey también, que estaba frente a un rey, que sería un rey mañana. Reconoció que sería un rey mañana y reconoció el corazón de David. Porque es que, ¿cómo pudo amarlo? ¿Cómo pudo amarlo si no hubiese reconocido el corazón de David? Tremendo eso. Y esa amistad hasta lo último, en donde se respetaron el pacto, el acuerdo, en donde sostuvieron la palabra, en donde la fidelidad fue hasta lo último. Dios mío, qué tremendo eso. Y el pacto con Dios es hasta lo último. Hasta el fin estará con nosotros. Y por el poder del pacto de Jesucristo, somos salvos. Tenemos salvación y vida eterna. Y por el poder de ese pacto permanecemos en su presencia. Tenemos entrada al trono de la gracia. Por el poder de ese pacto nos vistió con lino blanco, sin arruga y sin mancha. Nos ungió con aceite. Por el poder de ese pacto con Jesús, nos tiene preparada una morada. Por el poder de ese pacto con Jesús se nos fue entregado el Espíritu Santo como un sello, como las arras, como la garantía. Qué tremendo eso. Qué maravilloso eso. Y yo creo cuando empezó todo eso y esa persecución de Saúl contra David, yo creo que Jonatán reposaba porque había hecho un pacto. Y porque ese pacto había sido aceptado. Porque David había aceptado el pacto.
Yo creo que Jonatán descansaba porque toda su casa iba a estar guardada, iba a estar protegida, sus vidas iban a estar protegidas y permanecerían en la casa de David cuando fuese rey. Tremendo esto. Es tan maravilloso uno poder reconocer las bendiciones del pacto de Dios. Y qué maravilloso ese segundo mandamiento. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón y toda tu fuerza. Segundo mandamiento, que resumen todos los 10 mandamientos, en estos dos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Pero es porque no nos amamos ni nos valoramos a nosotros. Qué tremendo esto. Cómo este hombre pudo sellar la suerte de su familia, el destino de su familia con un pacto. Por eso en esta noche yo te invito a entrar en ese pacto con Dios. Yo te invito a entrar en ese pacto con Dios y poner toda tu casa, poner toda tu familia a los pies del Cordero, a los pies de esa cruz. Llévalos al trono de la gracia y pídele al Señor que los alcance para que entren en ese pacto también, en ese pacto de vida eterna, en ese pacto de salvación, en ese pacto de vida con Jesús. Wow, tremendo eso. Dios te bendiga, Nelly. Vuelvas. Bendiciones para ti y para tu casa. Qué precioso, sí. Jenny Rincón, Dios bendiga. Dios te bendiga, Jenny. Dios bendiga tu casa también y tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Es tremendo todo lo que podemos ver a través de esta palabra. Es maravilloso todo lo que podemos encontrar a través de esta palabra. Y nos enseña también a poder ser personas íntegras, a poder ser personas de pacto, de integridad, de fidelidad, de lealtad. No te apresures a abrir tu boca, pero hazlo en el momento en que Dios haga. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, como dice la palabra del Señor. Que sea Dios glorificándose poderosamente en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Nelly. Bendiciones. A ti un abracito. Vamos a orar al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido, Señor Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a permanecer en ese pacto, que ayudes a ser fieles a ese pacto, Señor. A ese pacto de esa sangre preciosa con Cristo, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a permanecer, Señor. Ayúdanos a no fallar, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a sostener ese compromiso, a sostener ese pacto contigo, Señor. Ayúdanos a honrarte con fidelidad, Señor. Ayúdanos a honrarte con la lealtad, Señor Dios, con el acuerdo que hicimos contigo, Señor. Al recibirte como Salvador personal en nuestras vidas, a entregarte nuestras vidas. Así, Señor Dios, como Jonatán dijo, que yo y mi casa permanezcamos en tu casa. Le dijo a David: yo te digo y te pido a ti, Señor, que mi casa y yo permanezcamos en tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y pido por cada una de las personas, Señor, que está escuchando esta palabra en directo y que la escuchará después, que renueven su pacto contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo, que avivando el primer amor en sus corazones, Señor Dios, que lo mantengan y lo sostengan, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, dale las fuerzas, aparta la tentación, Señor.
Señor. Quebranta todo yugo, Señor, de pecado, Padre Celestial. Límpianos de toda maldad, Señor. Borra todas nuestras rebeliones y que nuestro pacto contigo permanezca por la eternidad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre Celestial. Señor, yo pido que esta palabra sea esa semilla, Señor Dios, que fructifique en cada corazón en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Bendigo tu nombre y te doy toda la gloria y toda la honra a ti.